Shoo. Shoo. Oh, hi. I didn't see you there. Bienvenido. Hola. Dun, 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 dun. Hey. Hey, dun, 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 dun. Hey, bienvenidos a todos, bienvenidos a Pijamavi, donde tenemos una pijamada, ¿no? Cada semana hablamos de la vida y cuento unas experiencias mías de ser una gringa en un mundo latino. Gracias por estar acá, no sé a qué hora y qué día estás viendo este podcast, pero hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes, ¿no? Porque mi vida siempre va cambiando y con mi vida siempre voy cambiando de intereses cada semana, ¿no? Y como siempre mi tradición es empezar con mis top 3 de la semana esta semana. Y esta semana tengo unos top 3 bastante únicos, ya, por decirlo así. Esta semana ha sido una semana muy ocupada, ¿no? Me voy a Japón este finde. Y pasa que como yo soy autónoma, tengo que trabajar mucho antes de irme de vacaciones también, ¿no? Porque pasa que tengo que grabar mis clases de español, tengo que trabajar, preparar todo para que me pueda ir un mes, que voy un mes a Japón. Y bueno, pasó justo en esta semana que tenía mucho que hacer que me enfermé. Qué injusto, ¿no? Yo creo que está pasando algo, no sé si está pasando también en Latinoamérica o en España, pero en Estados Unidos estamos con no sé, una versión de COVID o algo que me pegó fuerte esta semana. Me levanté un día, me dolía el cuerpo, tenía todo así como, con mocos y todo, así que ahora estoy mejor, pero ha sido una semana larga, hasta ahora ya es martes. Yo ahí quejándome de que, ay, qué larga la semana, es un martes. En fin. Pero tengo muchas ganas de ir a Japón. De hecho, cuando vuelva me gustaría hacer un episodio hablando de mi experiencia en Japón. Y hablando de Japón, algo que estoy haciendo mucho para prepararme para mi viaje, ¿no? Porque yo no hablo ni una gota de japonés primero. Entonces he estado tratando poquito a poco a como meter un poco de japonés en mi cabeza, que tengo portugués, español, inglés ahí, ya todo mezclado. Y ahora tenemos un poco de japonés también. Pero el idioma japonés es demasiado difícil de aprender, porque tiene una gramática así como bastante, no sé, como diferente a la gramática de los idiomas romances, como el español, portugués, y súper diferente al inglés también. Entonces me ha costado mucho incluso aprender cómo decir hola, ¿cómo estás? En japonés. Pero otra cosa que estoy haciendo para prepararme para mi viaje, aparte de ver 100.000 videos de historia de Japón, también estoy viendo muchas películas de Estudio Ghibli. Y no sé si a ustedes les gustan esas películas. He visto muchas y una de mis top 3 esta semana son las películas de Ghibli. Yo crecí viendo películas de Disney, ¿no? Y yo soy una gran fan de Disney. Me encantan las películas de Disney. Ghibli para mí es como el mundo Ghibli, o sea, el mundo de Disney en Japón. Es como la misma onda, ¿no? De las películas Disney. Son super wholesome, super lindos. Me encantan los colores, me encantan las vibras. Pero el anime, como el género de anime en Japón, tiene otro como ritmo. No sé, como las películas son muy tranquilas. Tienen muchos momentos quietos, donde no hay sonido o gente hablando. No sé, como que me gusta mucho que son películas tranquilas. Yo vi muchas películas de Ghibli. Ponyo, vi Viaje a Chihiro, Spirited Away se dice en inglés. Vi Grave of the Fireflies. Qué horriblemente triste esa película. Yo lloré mucho. Casi nunca lloro con las películas, pero lloré como un bebé viendo esa película. También vi Princess Mononoke, vi muchas películas de Ghibli y me gustan mucho. Castle in the Sky también, House Moving Castle, son muy buenas esas películas. Me encanta el arte, yo soy artista también, entonces como ver, no sé, los colores que eligen y el estilo de arte. Se nota que dibujaron a mano estas películas y son muy buenas. Y en Japón voy ¿cómo se llama?
al museo de Ghibli, que tienen como los sets y como ejemplos de los dibujos que hicieron, explicando el proceso de hacer como una película Ghibli. Y no, es que estoy ilusionada así mal para ir a Studio Ghibli. Yo creo que voy a volver todo kawaii, así como una niña japonesa, ¿no? Pero tengo muchas ganas de ir a mi viaje y creo que voy a aprender muchas cosas nuevas. De verdad es la primera vez también que voy de viaje a un lugar muy extranjero para mí, porque yo obviamente no me veo nada japonesa, ¿no? Yo no puedo pasar piola como una japonesa. Entonces yo creo que va a ser la primera vez que de verdad voy a un lugar donde soy muy extranjera, muy diferente a la gente. Entonces, I'm gonna report back with my experience, pero yo creo que va a ser un viaje muy especial. Volviendo a mis top 3, no, eso fue mi número 1, mi cosa como random que me gusta esta semana. Segunda cosa es una canción. Y un género de música que me obsesiona últimamente es la salsa. La música salsa es tan buena. Es que para mí es un género súper especial porque salsa es un género que no solo es bueno, ¿no? O sea, el ritmo, bailar salsa es muy bueno. Siempre cuenta una historia, siempre cuenta algo, ¿no? Hay muchas historias dentro del género de la salsa. Y una canción que me gusta mucho, últimamente de salsa, es la canción Pedro Navaja de Willy Colón. La canción Pedro Navaja, la vida te da sorpresas, sorpresa te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Pedro. Me encanta esa canción, es muy buena, cuenta en una historia muy interesante de Nueva York y las calles de Nueva York en como los 60, yo creo. Y cuenta una historia súper interesante. Hay muchas canciones de salsa que son así, que no solo son canciones como entretenidas, ¿no? Son canciones que cuentan algo. Y por eso mi tercera cosa nerdy de la semana es, busqué mucha información, he estado buscando información de la historia del género de la salsa, ¿no? ¿De dónde viene? Porque para mí me recuerda mucho a la música jazz de Estados Unidos, porque es un género un poco caótico, ¿no? Que tiene muchos sonidos, muchos ritmos, muchas influencias de varias fuentes, ¿no? Pero también la salsa es un género que originó en el Caribe, ¿no? En Cuba, en Puerto Rico, también en República Dominicana. Y he estado buscando mucha información de dónde viene y cuáles son los ritmos que crearon la salsa, ¿no? En gran parte descubrí, y no me sorprende tampoco, porque esos países tienen mucha historia con los países africanos, ¿no? Pero el género de la salsa viene mucho de África, por los esclavos que estaban ocupando la región, ¿no? Durante ese tiempo. Y los ritmos africanos, principalmente, por ejemplo, el ritmo clave es el ch, 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 ch. Y eso utilizaba como varios instrumentos africanos para crear como ese ritmo típico de la salsa. Eso después se convirtió en algo que se llama son cubano, que es el original salsa, ¿no? Hay mucha gente, de hecho, cuando como dieron nombre a la salsa, que no querían darle ese nombre porque decían que el son cubano era como la versión original de la salsa. Entonces son cubano es como salsa típica tradicional de Cuba, ¿no? Después también la salsa combina sonidos de waltz, de vals, yo creo que se llama en español, y varios sonidos como la guitarra española. Entonces es como una mezcla entre los sonidos africanos, europeos, y después la salsa cambió por completo otra vez cuando la gente que estaba practicando y tocando salsa se iba, habían muchos inmigrantes cubanos y como caribeños en Nueva York. Y la importancia de Nueva York que tiene en el género de la salsa es súper importante, ¿no? Nueva York en esa época, en como los 60, tenía mucha influencia
de otros sonidos africanos del jazz. Y el jazz americano es un género también súper único, súper caótico, súper artístico, súper como en el momento vas inventando las cosas. Y eso por los inmigrantes que estaban en Nueva York en esa época, tuvo una influencia súper grande en el género de la salsa. Entonces después se creó otra versión de salsa y también la salsa que conocemos muchos hoy en día de personas como Willy Colón y Celia Cruz y como esas personas importantes en el género, crearon una nueva salsa. Entonces, no sabía que Nueva York era tan importante, pero después como con canciones como lo que mencioné, el Pedro Navaja, se habla mucho de Nueva York en las canciones de salsa. Entonces, algo para mí muy interesante como la historia de la música y entender qué importancia tiene en el día de hoy, ¿no? Salsa también representa un género que habla mucho de problemas políticos que tenemos en el mundo hoy en día, ¿no? Los problemas de injusticia y esas cuestiones. Entonces la salsa me encanta, es un género súper interesante. Y estaba buscando como nerd ñoñas, como siempre digo, mucha información sobre el tema y nada, me gusta compartir lo que voy descubriendo con ustedes, ¿ya? Aparte de todo eso, lo que principalmente me gustaría hablar hoy en este episodio de mi podcast de la Pijamadi es el tema del colegio. Y suena muy random, ¿no? Porque yo con 25 años quiero hablar del colegio. Tengo que dar un poco de contexto. Antes de trabajar como influencer, ponte tú, o creador de contenido, dicen muchos, yo era una profesora de inglés en España. Muy random. Mi vida es muy random, como que yo voy pasando por unas etapas que uno dice, wow, he vivido muchas vidas para tener 25 años. Pero cuando yo me gradué de la uni, era muy joven, tenía 21 años, y no estaba lista para empezar a arrancar con la vida, ¿no? Porque yo estudié español como carrera, mi plan siempre era ser como profe o algo educativo, me hubiese encantado hacer. Entonces, cuando me gradué de la uni, decidí mudarme a España a dar clases de inglés. Hay un programa que te manda básicamente con una visa a España y te pagan para ser como un auxiliar de conversación y profesor de inglés en España. Y me tocó ir a un pueblo chiquitito en las afueras de Madrid que se llama Pinto, España. Si tú has ido o conoces a Pinto, España, shout out. De hecho, hay un dicho en español de España que se dice entre Pinto y Valdemoro. Y eso es como para decir en Chochunco City, en el medio de la nada es entre Pinto y Valdemoro. Y yo enseñaba en Pinto. Entonces yo estaba trabajando en el medio de literalmente la nada, ¿no? Y fue un año súper lindo, ¿no? Me encantó ser profesora. De hecho, si no fuese una influencer, yo creo que hubiese trabajado así como profesora de un colegio secundario. Me encantó. El año fue muy caótico, pasaban muchas cosas. De hecho, yo creo que quiero dedicar un episodio entero a hablar de todo el chisme, todo lo que me pasó ese año. Fue un año súper raro. Pero fue la primera vez que yo experimenté otro sistema escolar en el mundo, ¿no? Porque yo crecí en Estados Unidos, en California, y el sistema que tenemos en mi estado, de mi país, es muy diferente a otros países, ¿no? Yo tengo varios amigos de Latinoamérica que me cuentan sus experiencias y, casi nada que ver con lo que yo viví en el colegio. Y cuando empecé a dar clase en España, habían tantas cosas diferentes que me hicieron reflexionar sobre mi experiencia siendo, no sé, de Estados Unidos y cómo nos enseñan en el colegio y las cosas que son diferentes. Y también lo he hablado varias veces con mis amigos latinos porque, dude, it's just like a totally different world in the US. La manera que aprendemos, la manera que, no sé, que la estructura de colegio en Estados Unidos. Entonces hoy me gustaría hablar un poco más de esa experiencia. Para empezar, como dije antes, yo soy de California. Y California, en Estados Unidos somos 50 estados. Y tenemos el gobierno federal, oh my god, me cuesta decir esa palabra, federal, there we go. Y el sistema de cada estado, ¿no? Y todo es diferente en cada estado, básicamente. Las leyes, lo que se puede hacer y no se puede hacer, y el sistema escolar también.
Entonces mi experiencia como californiana puede ser súper diferente a una persona de Nueva York o de Florida o de otro estado, ¿no? Pero no solamente soy de California, sino también soy del sur de California, de una ciudad súper surfista. Entonces mi colegio siempre era un colegio único por eso mismo, porque hay mucha cultura de surf, de la playa, y mi colegio quedaba bastante cerca de la playa, de hecho como, no sé, 5 minutos en auto, quizás 15 minutos caminando, y hasta mi colegio tenía un equipo de surf. Entonces cuando mis amigos me preguntan como, no sé, ay, tú tenías taquillas y como las mesas con los jocks y con los deportistas y con las cheerleaders y todo eso. Y no, mi experiencia no fue así. Así que sí, mi colegio tenía un equipo de surf muy loco eso, no es normal. Y de hecho el equipo de surf cada mañana antes de empezar en el colegio iba a la playa y surfeaban por la mañana, súper temprano, no sé, como yo tenía unos amigos en el equipo que se iban, no sé, a las 6 de la mañana a surfear por como 2 horas y después empezaban a estudiar como a las 8, 8:30 y ahí literalmente como que llegaban al colegio con el pelo mojado de la playa, del mar y nada, el surf era muy importante para no sé, la identidad de mi ciudad. También los deportes como, o sea, en Estados Unidos, para explicar algo para los que quizás son de otros países, quizás por ejemplo en Chile o en México, uno de lo que yo he escuchado juega deportes como fuera del colegio, ¿no? Tú vas a un equipo privado o un club, algo así, después de colegio, o quizás hay como actividades después del colegio que puedes como practicar. He escuchado de varias actividades, ¿no? Que la gente practica. Pero en el caso de Estados Unidos, los deportes son de colegio. Y los colegios en la mayoría son públicos, ¿no? Entonces yo nunca pagaba para ir al colegio, era siempre un colegio público. Y los deportes son una gran parte de la vida en el colegio, ¿no? Hay mucha gente que juega deporte en el colegio, en el high school. Y eso es una cosa muy importante porque para mucha gente es la manera que entran a la uni, porque hay muchas becas para los deportistas y ellos van buscando esos deportistas de los deportes, los equipos de deportes de los colegios. Entonces, ser deportista es algo súper valorado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros en mi colegio teníamos de casi cada deporte, no sé, teníamos fútbol americano, fútbol, natación, polo acuático, había de hockey sobre pasto, como hockey en césped, había atletismo, cross country, no sé, atletismo larga distancia, no sé cómo se dice eso en español. ¿Qué más había? Había de todo. Había danza también. Yo tomaba clases de baile. De todo había. Béisbol, wrestling también. No, hay literalmente de todo. Entonces, crea una comunidad en el colegio súper diferente. Pero mi colegio también era un caso interesante porque cuando hablo de colegio, hablo de los últimos 4 años. Se dice en inglés high school, sería la secundaria, ¿no? Y en el caso de mi high school, los últimos 4 años, habían 3.000 personas. 3.000 personas en un colegio de 4 años nomás, 4 generaciones. Es mucha gente. Mi generación quizás tenía como 600 personas. Entonces, esos estereotipos de colegio que uno ve en las películas, por ejemplo, de no sé, cuando toca comer, hay una mesa de los populares, una mesa de los jocks, una mesa de los emo, una mesa de los cheerleaders. Eso no existía. Porque había tanta gente que primero en los colegios de California todo es afuera. Solo hay como que las salas donde aprendes están adentro, pero hay mucho afuera, hay mucho pasto, mucho espacio afuera porque nunca hace mal clima en California. Entonces,
comemos afuera en el pasto, no sé, como en el césped, o vas comiendo como en todo el campus, básicamente. No había como un lugar para sentarse a comer. No había como un casino, como dicen en Chile, o un comedor para ir a comer con mesas. Solo había como, no sé, como estanques o como lugares para sentarse a comer. Pero era súper como casual en ese sentido. Y por eso no había mucho concepto de como los cliques, como decimos en inglés, o como los grupos específicos. Incluso yo siempre digo que no había ni siquiera como los populares y los no populares, o los nerds y los populares. Había tanta gente que como que nadie se enfocaba en los demás. Había gente que conocía, sí, pero no era el típico como las guapas eran los populares. Y había gente, todo el mundo que no, era como, ok, los que salen de fiesta, los que son en el, no sé, el gobierno, los student government, habían los que jugaban deporte, los que hacían teatro, los que eran como los inteligentes, pero no había como, ay, tú eres de esta banda o de esa banda. No existía porque el colegio era tan grande. Y por eso también em, hay cosas que me gustan de eso y que no me gustan. Por ejemplo, todos mis amigos crecieron en colegios pequeños, en privados, donde pasabas de un grado a otro o de un nivel a otro de colegio con la misma clase, ¿no? Entonces tú tenías los mismos compañeros de clase toda la vida. Y por eso así es como amigos súper cercanos y esas cosas. En California, en mi colegio, eso no existía. De hecho, nosotros en cada clase, ni siquiera como cada año, cada clase te tocaba con gente diferente. Entonces mi clase de matemática era con cierta gente, después pasaba ciencia con otra gente, y de varias generaciones. Y eso también quiero explicar. En Estados Unidos, en California voy a decir, porque no sé si es así en todos los colegios, uno tiene mucha libertad de elegir las clases que uno toma, ¿no? Entonces, si a mí me da bien, no sé, las matemáticas, yo puedo tomar clases más avanzadas específicamente de mates. Pero si me da súper mal la clase de historia, yo no tengo que tomar la clase avanzada de historia. Hay como cosas mínimas que uno tiene que cumplir, ¿no? Tomar 3 años de matemáticas, tomar esta cantidad de clases de ciencia, de biología, no sé qué, no sé qué. Pero podías como ir eligiendo el nivel. Entonces eso hace mucha diferencia en lo que uno aprende cada año. Quizás yo tenía amigas que estaban en clases completamente diferentes que las mías y aunque como tuviéramos la misma edad, ¿no? La misma edad, era como que todos estábamos en un camino distinto. Y eso me gusta mucho en ciertos sentidos porque si te pasaba algo en una clase, era como que después pasa otra clase y nadie lo sabía. Era bacán porque en cada clase tenías como tu personalidad, tus amigos, pero la parte medio penca o como triste de eso es que igual costaba hacer amigos cercanos por muchos años. Porque primero uno va cambiando mucho cada año de colegio, ¿no? O sea, yo con un freshman es el primer año de colegio, de la secundaria, era muy diferente a mi último año, ¿no? Y cuando pasa eso, y aparte estás con gente diferente cada año en cada clase, y aparte, no sé, como que costaba mucho tener esos amigos de cada año que siguen contigo en el camino, ¿no? Eso es normal, y de hecho es algo grande que pasa en la cultura gringa, que nosotros no mantenemos muchas amistades de como la vida, ¿no? Porque mucha gente después de colegio también se muda a otra parte, a 6 horas en avión, por ejemplo, si vas a otro lado de Estados Unidos, y vas como perdiendo las amistades. Es un poco triste, pero por eso el colegio acá es diferente. Yo creo, de hecho, que puede ser que pasa menos, por lo menos en mi colegio, el bullying, por ejemplo, porque no sé, no era como que todos habían bullies y gente, no, ya no, era como, ok, quizás tienes problemas con cierta gente, pero no es como que, ay, no, esto me está haciendo bullying y todo el mundo lo sabe. No había un concepto de que todo el mundo lo sabe, ¿no? Cada uno estaba no sé, en su camino. Otra cosa que es única de colegio en Estados Unidos es cómo es público. em, no tenemos uniformes. El uniforme en el colegio público en Estados Unidos no suele existir, ¿no? Entonces yo nunca tenía que ponerme uniforme para ir al colegio.
Y por eso teníamos algo que se llamaba ¿cómo se llama? El dress code. Cómo odiaba el fucking dress code. Dress code, el código de cómo vestirse, era un sistema que el colegio ponía, que hoy en día como adulta entiendo por qué. Pero igual era muy injusto el sistema porque era como un código de lo que se podía poner y no. Y por ejemplo, no se puede poner los tank tops como las camisas sin mangas. No se podía. No se puede mostrar como el hombro. Ay, no. Que se calienta la gente con los hombros. Pero no se podía. No se podía tener como si tú te paras y las manos donde paraba como tu dedo era lo más corto que podía ser tu falda o short. Pero pasaba que había gente con, no sé, brazos más cortos o largos, o, o no sé, como short o piernas más largas, que no era justo por su cuerpo nomás, ¿no? También no se podía mostrar como escote. Había varias reglas. No se podía andar como con chalas, como con sandalias, como zapatos abiertos. Em, Se podía tener colores de pelo no naturales. Yo tenía amigas que tenían el pelo de todos colores. Yo creo que se podía tener piercing en la cara, como en la nariz, pero no sé, no me acuerdo mucho. Pero pasaba que no eran justos en el momento de cómo aplicar esas reglas, porque, por ejemplo, habían mujeres que estaban más, que tenían más chichis que otras, ¿no? Y que siempre pillaban y retaban a esas niñas por sus camisas que no eran tan escotes, pero a niñas que no tenían, no decían nada, ¿no? Entonces como que igual era un sistema que, no sé, como que sentía que no era justo el sistema. Y era súper como avergonzoso cuando tu profe te paraba en medio de la clase y te decía como, ve al director por tu camisa. Era como, ¿por qué me estás mirando así? ¿No? Y pasaba que si te pillaban así como una ropa que nada que ver, tenías que ir al director y te cambiaban la ropa como para la clase de educación física. Tenías que cambiarte a esa ropa y era súper fea a propósito. Entonces, no, a mí no sé si prefiero tener uniformes o no, porque en mi colegio de España los niños llevaban uniforme y los que tenían más de como 15 no tenían que ponerse uniforme. Yo encontraba que cuando la gente tenía más libertad de ponerse como lo que sea de ropa, distraía mucho de la clase porque, no sé, como que había gente que se ponía ropa que uno decía, girl, tú tienes 16 años, no deberías andar en el colegio como que vas a la discoteca, ¿no? Pero igual, la importancia de la libertad de expresión, pero igual estamos en el colegio, ¿por qué tenemos que ponernos ropa bacán, no? A mí no, me gustaba no tener que llevar uniforme, pero ahora que soy adulta, entiendo que hubiese sido cool no tener que elegir mi outfit todos los días, no tener que pensar en la ropa y tal. Entonces eso también es algo diferente. Y la manera que pensamos en el colegio también es mucho menos formal en Estados Unidos. Y por eso digo que los uniformes no son como parte de la cultura aquí, porque no sé, por ejemplo en España que los niños llevaban como, más que todo como un buzo, como que andaba con chandal, se dice en España. Em, y era como cool que todos los niños iban igual, no sé, como que creaba un entorno de como un poco más profesionalismo en el colegio. Igual esos niños no se portaban bien casi nunca, así que quizás no funcionaba. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, yo encuentro que en el colegio tenemos mucha más libertad en general. Como dije, se puede comer donde sea en la hora de comer. Aparte, puedes elegir tus clases, ¿no? Eso es libertad, porque a mí, por ejemplo, me gustaban mucho en las clases como, no sé, inglés, literatura, me gustaba mucho la historia, el arte, los idiomas, pero no me gustaba tanto matemática o ciencia. Para mí me daba bien, pero no me gustaba, no me apasionaba mucho. Y yo he tenido la libertad de elegir mis clases y fue cool porque cuando entré a la uni ya había explorado mucho lo que me gustaba, ¿no? Estaba más segura de lo que quería estudiar. Entonces, tenía más libertad en ese sentido y también dentro de la clase. Y esto es algo que yo aprendí mucho cuando fui a dar clase a España, ¿no? Porque mis alumnos que tenían mi colegio no sabían
no tenían la experiencia de trabajar muy independiente, ¿no? Era como una onda de que el profe daba la clase y tú como niño escuchabas. Y si el profe te daba libertad de trabajar en algo, que sea en grupo, porque los niños no sabían portarse bien trabajando individualmente, ¿no? Era, yo creo, una cosa cultural de cómo se piensan en el colegio, ¿no? También expliqué esto en otro episodio, pero en Estados Unidos valoramos mucho la independencia, ¿no? Entonces, había muchos días en las clases que el profesor nos daba trabajos o tareas que hacer en la clase que eran como self-guided, como que nosotros nos pasaban cosas y nosotros en el computador o en un pedazo de papel investigábamos solos la tarea, ¿no? Perdóname, todavía ando con... ¿Cómo se dice esto en español? En inglés, lección del inglés. Nosotros decimos en inglés, a frog in my throat, una rana en mi garganta. Y significa que tienes como la garganta como seca, como que te pica. Esto tengo porque estaba enferma. Bueno, que estaba explicando que en España, por ejemplo, mi experiencia era que los niños no sabían trabajar individualmente. Si yo les daba libertad, era un caos entero. No, de verdad, era un caos que me daba una rabia. O sea, me estresaba darles como tiempo libre porque no sabían, porque estaban acostumbrados, ni siquiera su culpa, porque en el sistema español estaban muy acostumbrados a escuchar nada más el profe dar una lectura, tomar nota y ya está. No había mucha participación en la clase. Y si era así, era súper forzado, no había libertad de hablar con los compañeros. Era súper diferente el sistema en mi colegio. Entonces en Estados Unidos es completamente al revés. De hecho, en muchas clases que yo tomaba, había como algo que se llamaba free seating, que era como que la clase no tenía como un seating chart, como un asiento específico que tú tenías que sentarte allá. Era como que libre. Entonces había, no sé, sillas como esta, sofá, colchón, había como de todo tipo, no, o sea, como mesas para estar de pie, había de todo y tú podías trabajar como tú quisieras, ¿no? Y era bacán eso porque nos daba como la libertad de explorar la manera que a nosotros nos gustaba aprender. Por ejemplo, siempre me cuesta y siempre me gustaba sentarme normal en el colegio, como en una silla normal. Yo tengo el cuerpo súper flexible, entonces como que siempre me incomodaba estar recta así como estudiando, ¿no? Entonces cuando había clases que me podía sentar en el suelo, o sea, pararme, era bacán, ¿no? Y creaban un entorno de como self-reliance en el colegio en Estados Unidos. Y hay mucha gente que habla mal del sistema educativo en Estados Unidos, con razón. Y eso quiero hablar después ahora. Pero algo que sí aprecio mucho es el valor a ser independiente y a aprender cosas que de verdad en la vida te van a ayudar, ¿no? Yo aprendí en muchas clases, por ejemplo, cómo hacer los taxes, cómo hacer los impuestos al final del año, lo que es algo muy importante. Una clase de budgeting también, como de economía, pero cómo hacer un budget de un presupuesto, ¿no? De las cosas que tenías que planear para la vida. Por ejemplo, un año nos hicieron como buscar cuánta plata tendría que tener para vivir y cómo alojaría esa plata, por ejemplo. Entonces tuve que buscar cuánto cuesta un departamento, cuánto cuesta un payment del auto, cuánto cuesta la comida, cuánto cuesta comprar ropa para mi trabajo y en un trabajo que estaba buscando cuánto ganaría. Entonces, por ejemplo, yo siempre quise ser profe, entonces tuve que buscar en California cuánto se gana un profe y ver si el estilo de vida que yo quería vivir iba con el trabajo que yo quería trabajar. Eso es algo para mí que lo recuerdo ahora como adulta y digo, wow, qué bien que nos enseñaban eso, ¿no? Qué bien que tenía la libertad de elegir mis clases. Ahora, tampoco quiero decir que el sistema educativo en Estados Unidos es una utopía, porque hay muchos gringos, mucha gente de mi país, que termina el colegio muy listos para vivir independientemente, ¿no? Para arrendar una casa, para buscar trabajo, para formar un currículum, por ejemplo. Pero nos falta mucha educación, por ejemplo, en historia, en geografía. Ese estereotipo de mi país me gusta y no me gusta, porque
Estados Unidos, hay tanta gente en este país. Hay tanta gente en este país. Y si tú piensas en un país con tanta gente, obviamente va a haber gente muy inteligente y va a haber gente tonta, boba, porque es un país grande con mucha gente, ¿no? Y aparte, nuestro sistema escolar es público. Entonces nosotros estamos dependiendo del gobierno para elegir lo que nos enseña, lo que nos enseña, los estándares, y es todo con la plata del gobierno. Y el gobierno estadounidense también da mucha plata a nuestro, no sé, nuestros militares y nuestra Fuerza Armada y otras cosas. Entonces la plata que nos queda para el colegio es poca muchas veces. Entonces pasa que, por ejemplo, el sistema de educación de la historia en Estados Unidos es muy basado en nosotros. Yo creo que aprendí 10.000 veces la historia de Estados Unidos y la historia del mundo 3. Y es como muy quick, como que rápido la manera que revisan las cosas. Entonces hay muchos niños que ni siquiera quieren viajar a otros países. Aparte, están en un colegio público que el gobierno enseña lo que tenemos que aprender. Y aparte, uno está eligiendo las clases que uno quiere y no quiere tomar. O sea, todos tenemos que tomar la clase de historia. Pero por eso pasa que hay muchos gringos que no son cultos en ese sentido. Porque no tenemos los recursos para tener un sistema perfecto como en otros lugares, ¿no? También de la geografía, recuerda también que nosotros tenemos un país muy grande y tenemos que acordarnos de dónde quieren los mismos estados de Estados Unidos. Entonces, no, hay muchos americanos, ¿no? Muchos estadounidenses que no son muy cultos en ese sentido. Pero yo los veo y digo, me da pena porque ni siquiera es mucho la culpa de ellos, ¿no? Más la culpa del gobierno que elige lo que tenemos que aprender y no. Y hay estados que son mejores y peores también. Yo conozco gente de otros estados de Estados Unidos que son súper cultos, solo porque su estado tenía más plata para dar a los colegios públicos que en Nevada, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, el colegio en Estados Unidos le queda mucho que mejorar, ¿no? Pero no es malísimo el sistema. Y muchos dicen que es mucho más fácil. En cierto sentido, sí, siento que sí, comparando con, por ejemplo, mi experiencia en el colegio en España, que habían cosas que ellos tenían que aprender que eran difíciles. Pero igual nos preparan mucho para la vida. Mucho. Habían clases de cocina, clases de... ¿Qué más? Como extracurriculares, no sé cómo decir eso en español, pero las clases como extras que uno tenía que tomar, de hecho, tenías que elegir como 2 o 3 en tus años de colegio secundario. Por ejemplo, habían clases de cerámica, clases de pintar, clases de screen printing teníamos, que era como para aprender a como imprimir con tinte en como camisas y ropa. Clases, yo tenía de hecho un programa en mi colegio que era muy bacán, que se llamaba Academy of the Performing Arts, Academia de los Artes, ¿cómo se llama? Bueno, era como de teatro musical, danza, como baile, y tenía de todo. Y era como un programa de después de colegio que uno podía tomar clases como artísticas, ¿no? Y había de todo, era cool, porque, por ejemplo, teníamos dentro de ese mismo programa para escribir como espectáculos, para escribir guiones, había como un departamento de eso, un departamento de costuming, como de crear ropa para, no sé, para los espectáculos de teatro musical y esas cosas. ¿Qué más había? Había de todo, actuación, teatro musical, baile, de todo, y era muy bacán, no había de todo. Entonces, en ese sentido, nos daban más recursos para explorar diferentes intereses, ¿no? Porque la universidad en Estados Unidos es importante, yo tengo un título, pero no es para todos, ¿no?
Y nos dan la idea ahí en el colegio de que está bien si quieres, no sé, buscar un trabajo en los artes o buscar un trabajo en otra cosa. De hecho, mi colegio también tenía como un programa con el... Es que también tendría que explicar el sistema universitario acá, pero tenemos dos tipos de universidades. Tenemos las universidades y algo que se llama los community colleges, que son de 2 años para sacar como un título más pequeño o a estudiar los primeros 2 años para transferir a una universidad de 4 años. Así que o haces los 4 años en la universidad o 2 años en un community college, 2 años en la universidad o 2 años nomás en un community college y sacas como un mini título en algo. Y teníamos un programa en mi colegio que éramos como partner de un community college, que uno podía tomar clases de community college en el colegio y uno era para estudiar a ser mecánico. Y eso es muy cool, ¿no? Porque había como buscar otros tipos de trabajo y uno también trabajaba con un programa para aprender a trabajar en como belleza, como peluquero, cosas así. Entonces, no sé, nos dan como el fe de que hay muchas oportunidades para cada uno y uno no tenía que seguir un camino específico, ¿no? Y eso me gustaba mucho, pero igual sí, yo salí de colegio y me faltaba mucho que conocer el mundo. Y más que todo, yo hice eso teniendo más amigos de otros países, ¿no? Cuando fui a la uni, cuando entré, empecé a como involucrarme en varios programas de como de los estudiantes internacionales, en los eventos de los internacionales, porque yo tenía unas ganas de aprender lo que había en el mundo, ¿no? Y en Estados Unidos nos enfocamos mucho en nosotros mismos. Y por eso quizás ves esos videos en TikTok de como, ¿en Estados Unidos es ilegal estudiar? Pues no. Pero recuerda que hay muchos detrás de ese statement, ¿no? Pero como dije, cada país tiene sus cosas buenas y malas. Yo me imagino que en Latinoamérica hay cosas que funcionan mejor en el sistema escolar, ¿no? Primero, mucha gente va a colegios privados, entonces quizás en ese sentido son más desarrollados con lo que pueden enseñar y lo que pueden dar a los estudiantes, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que igual un latino mismo diría sí, pero había esto. Entonces me pasa lo mismo con Estados Unidos, que sí hay mucha fama de que no sabemos nada, al mismo tiempo las cosas son como son, ¿no? Yo siento que tuve mucha suerte en la vida de tener una educación. Hay muchos países que ni siquiera pueden ir al colegio, entonces hay cosas mejores y peores. Pero para ustedes, quizás, no sé, yo tengo unos amigos que empezaron viviendo en Latinoamérica, que se mudaron a Estados Unidos, que tienen muchos comentarios sobre lo que para ellos fue interesante dando clases no sé, aprendiendo en colegios de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si tú has estudiado en Latinoamérica o en Estados Unidos, ¿qué fue para ti algo chocante o interesante o diferente, ¿no? Porque, como dije, para mí la primera vez que yo enseñé en España era para mí un culture shock gigante de las diferencias que había entre el sistema de Estados Unidos y el sistema de Latinoamérica y los países hispanohablantes, ¿no? Y bueno, ahora no sé, me queda poco para ir a Japón, como dije, me encantaría hablar en otro episodio sobre esa experiencia, como dije, estoy con muchas ganas, yo creo que va a ser un viaje muy bacán. Y aparte de eso, como dije, cada país tiene sus cosas lindas y malas. Yo creo que es importante reconocer que tenemos suerte en la vida de poder ir al colegio y no sé, tener la libertad de aprender. Así es, así que muchas gracias a todos los que están acá, los que han estado conmigo en este episodio de Pijamadi. Espero que tengan una muy linda semana y nos vemos en el próximo episodio. La vida te da sorpresas, sorpresa te da la... ¡Ey! ¡Ay, Dios! ¡Tan, tan, 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 tan!